meditemos en lo siguiente. Por lo general nosotros nos gusta conformarnos. Y cuando digo conformarnos, no malinterpretemos la palabra en el español, porque a veces la palabra en español conformar le tomamos la connotación de que pues estar tranquilo con lo que recibiste. Si te dieron al niño, le decimos confórmate con eso. Si te dieron 2 uvas, pues no pidas 10, ¿verdad? Confórmate con lo que recibes. Pero ese no es el significado quiero darle en esta mañana. Cuando digo conformarnos, quiero decir el nosotros adaptar y tomar la forma de otra cosa. Y por lo general nosotros somos así. Por lo general no nos gusta que nos veamos fuera del lugar. Déjeme explicar lo que quiero decir. Si usted va a una boda, usted por lo general quiere estar vestido de acuerdo, ¿verdad que sí? Y usted quiere saber cómo cómo se va a vestir. Porque algunas bodas hoy día, antes era fácil, vamos para la boda y usted sabe que usted se pone un traje y un gabán y corbata a los varones, no importa. Hoy día no te dicen, no, que la boda es del color violeta y queremos que todos los invitados tengan el color púrpura o rojo o rosado, no sé cuántas cosas la gente se inventa, ¿verdad? Pero el punto es que ya usted tiene una expectativa de cuál es la forma en que usted debe vestirse, y cuando usted llega al lugar, usted se aseguró de estar como le pidieron que esté. Triste es, ¿verdad?, que usted no se entere que todo el mundo tenía que ir con algo de color rosa, por ejemplo. Y usted llegó, usted entró y apareció que usted tenía algo de color verde. Todo el mundo, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué le pasó a este o a esta? No le recibió el memo, no recibió la notificación de que tenía que vestirse de un color específico. Y por lo general nosotros buscamos estar vestidos donde nos encontremos de manera apropiada para el lugar donde estamos. Si usted va para el parque, usted no se pone un traje de boda. Usted se viste apropiadamente para ir a tal lugar, ¿verdad? Nosotros no nos gusta entonces que seamos esa persona que se ve diferente, que actúa o habla diferente, y los demás comienzan a mirarlo y decir, pero ese es medio raro, ¿qué le pasó o qué le pasa? ¿Verdad? Nos gusta sentirnos que pertenecemos. Nos gusta sentirnos que somos parte del grupo. Nos gusta sentirnos que estamos bien donde estamos. Esta es una regla de vida que es peligrosa para el creyente. No tanto en nuestra vida natural. Está bien, si usted tiene que ir a una boda, pues usted se viste apropiadamente. Si usted tiene que ir al parque, usted se viste apropiadamente. Si usted le llaman que participe de algo específico, usted se viste, una vez más, de manera apropiada. Mas, sin embargo, no es una muy buena forma de vivir cuando explicamos esa verdad a la vida nuestra como creyentes. ¿Por qué? Porque si ustedes saben muy bien, Dios nos ha llamado a nosotros a ser diferentes. Esa regla de entra y déjate ver como los demás, aunque, como dije, en una boda funciona, en la vida como creyente no se aplica. Es más, es peligrosísima, porque Dios nos ha llamado a nosotros a ser distintos. Es la realidad del creyente. Como cristianos, nosotros estamos supuestos a hablar, a pensar, a actuar de manera diferente al mundo. Esa es una verdad que está constantemente repetida a través del Nuevo Testamento. La palabra nos dice que estamos en el mundo. Jesús nos dijo allá en el Evangelio de Juan capítulo 17, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos al mundo, no pertenecemos al sistema de pensamiento y comportamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que es lo que Jesucristo identifica como el mundo. Cuando decimos mundo no estamos hablando de la tierra como tal, porque aquí estamos todos igual, con los mismos pies en la misma tierra, ¿verdad? Usted sea creyente o no creyente, la lluvia cae sobre todo, el sol sale sobre todos igual. Cuando decimos el mundo estamos hablando del sistema, la forma de pensar, actuar, de creer que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros aquí en esta mañana a considerar. El apóstol Pablo
va a llamarnos a nosotros, a rogarnos a nosotros, a que trabajemos arduamente, a aprender a poner a un lado, poner atrás los hábitos de la vida pasada y comencemos a practicar los hábitos de la vida nueva en Cristo Jesús. Él nos está llamando a esta mañana a que haya un cambio visible de comportamiento en nosotros, que sea obvio que somos creyentes. De otra manera, otra forma de decirlo es, si soy creyente, entonces mi vida debe demostrarlo que así soy. Yo les dije a ustedes allá hace unas semanas atrás, cuando comenzamos el capítulo 4 de Efesios, que nos encontramos en lo que se conoce como la porción práctica de esta epístola. Cuando decimos práctico, estamos refiriéndonos a lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad, nuestra actuación, nuestro comportamiento, nuestra obediencia. La primera mitad del libro nos habló acerca de lo que Dios hizo por nosotros, su gracia que nos alcanzó, su amor que fue derramado, cómo Él nos dio vida en Cristo Jesús, cómo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo. Eso es posicional, eso es lo que Dios ha hecho por nosotros los creyentes. Pero ahora en la segunda parte, el apóstol Pablo deja a un lado, o no deja a un lado, sino que basado en esa realidad de lo que Dios hizo, comienza a construir la lista de mandamientos y demandas para nosotros respecto a nuestra vida. Y debo decirles, y yo creo que les advertí en aquel momento cuando comenzamos esta porción, que quizás esta porción nos haga sentir un poco incómodos a nosotros. Sí, nos gusta cuando los pastores predican mensajes motivacionales o inspiracionales, ¿verdad? Ay, qué precioso ese mensaje. Ay, me habló del amor, me habló de la gracia, me habló de lo lindo que es el Señor, la belleza del Señor. Y todos los mensajes son buenos, a mí me encantan, ustedes saben que es así. Y por lo general nos sentimos muy a gusto con tal tipo de mensaje. Pero cuando el pastor le toca predicar mensajes como el que tenemos hoy día adelante, y la próxima ocasión, que no lo voy a poder terminar como les dije. Cuando comenzamos ahora, y no solamente aquí hoy, les advierto algo, prepárense, porque Pablo ahora saca el marrón y no deja de dar golpe hasta que termina la epístola. Es uno detrás de otro, no para. Mandamiento tras mandamiento tras mandamiento para nuestra vida. Cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos en nuestras relaciones. Desde nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones como padres, nuestras relaciones en el trabajo, cuál debe ser nuestra vida en el Señor. Y Él va a continuar dándonos una detrás de la otra lista, como dije, de mandamientos que debemos hacer. Y por lo general, como dije, cuando llegamos a estas porciones, es cuando nos sentimos quizá un poquito incómodos. Es como cuando el papá tiene que corregir al hijo. ¿A qué hijo le gusta que lo corrijan? Yo no sé usted, pero los que tienen aquí hijos, ustedes saben muy bien que cuando yo, en el caso mío, experiencia personal, cuando tengo que llamar a los nenes para corregirlos, vienen con una cara. Dice, no, hasta el grande a veces me molesta, me pelea un poquito. Y el chiquito también pone la cara así molesto. El papá me está corrigiendo. Porque no le gusta que les corrijamos. La realidad, y yo no los culpo a ellos, porque esa es naturaleza nuestra. Esa es la naturaleza del hombre. La naturaleza que hay del hombre no le gusta que se le diga, estás mal, tienes que corregirte. Y cuando alguien nos dice tal cosa, a los hijos ellos no tienen opción porque ¿qué remedio les queda? Están en la casa y saben que aquí las reglas las ponen papá y mamá, así que no le queda remedio. Pero nosotros muchas veces, cuando alguien me corrige, por lo general tenemos la tendencia a levantar las manos arriba y decir, párate, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú crees que eres mejor que yo? Entonces nos crea cierto nivel de incomodidad en nuestra vida muchas veces la corrección. Y les digo la verdad, a mí me gusta predicar de la manera en que predico por una de las razones. Es esta, es que me obliga a mí a lidiar con estas porciones. Si yo no predicase de esta manera, yo quizás caería en el error que muchos predicadores y pastores caen, de ir por la escritura navegando por los pasajes más suaves, más fáciles o quizás más motivacionales e inspiracionales. Ese tipo de iglesia, muchas veces, le digo la verdad, se llenan. Sí, porque si el mensaje es todo acerca de ti y todo es para motivarte y darte un mensaje que sea inspiracional, pues muchas veces la gente le gusta eso. Me encanta cómo ese pastor predica porque siempre tiene un mensaje muy motivacional. Pero cuando pastores como yo llegamos acá, a esta porción, y por eso me gusta predicar positivamente porque me dobla el brazo, por así decirlo,
Me forza a llegar aquí para lidiar con las verdades que tenemos delante. No puedo saltarlo porque si lo salto ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Ustedes dicen, Dios, pastor, le faltó predicar del capítulo 17, del capítulo 4, verso 17 al 24. ¿Qué pasó? Esa porción usted no la quiso predicar. ¿Por qué? Tengo que hacerlo. ¿Ok? Así que, con estas cosas que le he dicho en mente, vayamos a la porción que tenemos delante. Lo primero que quiero que observemos en esta porción es que los mandatos que nosotros vamos a estar examinando no solamente son del apóstol Pablo, sino que son del Señor mismo. ¿Okay? Muchas personas tienen un problemita con Pablo y yo he conocido gente que aman a Pablo hasta que llegan a estas porciones así. Aman a Pablo durante esos pasajes donde Pablo habla de la gracia y el amor del Señor, pero cuando llegan a porciones así donde el apóstol Pablo comienza a dar un poco de golpes fuertes, la gente se echan hacia atrás y dicen, oh, eso a mí no me gustó mucho. Es más, yo recuerdo en una ocasión que yo conocí a un pastor que me dijo que Pablo, según él, su opinión era, según él, Pablo había permitió que sus opiniones y preferencias personales se metieran dentro de la escritura de Pablo. Y que ahí en las escrituras de Pablo encontraban nosotros muchas cosas que realmente no las tenemos que considerar tan seriamente porque esas son opiniones del apóstol. Eso es que él dejó que sus preferencias personales se filtraran dentro de la palabra ahí cuando él escribió. La implicación es muy seria. Porque si fuera así, entonces yo tengo que admitir que hay porciones en la escritura que las podemos borrar. Vamos a coger el pedazo de papel, lo cortamos y lo echamos hacia afuera. Si fuera así, entonces tengo un problema grave con lo que es la doctrina de la inspiración bíblica, porque entonces Dios no inspiró esta porción. Dios no inspiró al apóstol Pablo a escribir. Esto no es del Espíritu Santo, esto es de Pablo. ¿Okay? Es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros leemos a Pablo, leemos a Pedro, leemos a Juan, etcétera, o cuantos otros de los escritores del Nuevo o del Antiguo Testamento, tenemos que saber y entender que no estamos solamente leyendo a Pablo, estamos leyendo al Señor, ¿ok? Porque el mandato no es solamente del apóstol en este caso, sino que es el Señor quien está hablando a través del apóstol. Y me baso en eso porque el verso 17 dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. Así que no dude usted que es el Señor el que está hablándole a usted en esta mañana. Sí, soy yo el que está predicando, sí es Pablo el que está escribiendo, pero quien está afirmando estas verdades es el Señor mismo. Observemos entonces el mandato. ¿Cuál es el mandato? Es bien sencillo, es bien fácil. Me encantan las porciones prácticas de la Escritura porque no hay mucha interpretación que hacer. Son bien cortantes, te dice las cosas como son, blanco y negro. No hay otra forma de verlo. Mira el mandato. Que no andéis como los gentiles. Que no nos comportemos. Que dejemos de vivir la vida que es, debo decir, ya pasada para nosotros. No andéis como andan también los gentiles. Debe haber un cambio, debe haber ahora una forma que nuestro comportamiento deja de ser como era y se convierte en un nuevo y diferente, renovado comportamiento. La implicación aquí es que nosotros andábamos ahí. Que ya no andéis. ¿Qué quiere decir eso? Que antes ¿qué? Antes sí andábamos. Antes estábamos ahí. Pero tenemos que entender que Dios no quiere que nosotros continuemos en nuestro mismo caminar como no creyente. El momento en que una persona llega a Cristo debe haber un cambio. Debe surgir, mi amado hermano, ahora un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma de actuar, un cambio en la forma de hablar. Todas nuestras prioridades se transforman y cambian. Sería muy chistoso, fácil decir, sí, yo creí en el Señor Jesús, pero continúo mi vida igual como si nunca he creído en Él. El Señor no quiere tal cosa en nuestra vida, sino que Él claramente nos llama a que tenemos que dejar de andar como andábamos antes y comenzar a andar ahora como Él quiere que andemos. ¿Y cuál es la condición entonces? ¿Cuál es la condición en la que andábamos nosotros y en la que andan todos los no creyentes? Mira cómo Pablo lo describe. Y lo resume, yo creo que si lo fuera a resumir,
lo podemos resumir con una frase específica. Y es que es un problema interno, es un problema de la mente. Los griegos en el tiempo de Pablo, y los romanos también, porque ellos heredaron mucho conocimiento y su filosofía de los griegos. Para ellos la mente era importantísima. Ellos se enorgullecían grandemente en los logros que ellos habían tenido en la literatura, en el arte, la filosofía, la política, la ciencia. Ellos se declaraban a sí mismos como el grupo de personas más sabios y más inteligentes de la tierra. Yo les dije a ustedes quizás hace semanas atrás, les hablaba que dentro del contexto judío está el judío y el gentil, ¿verdad? Dentro del contexto griego está el griego y el bárbaro, ¿verdad? ¿Y quiénes son los bárbaros? Bueno, todos los que no son griegos. Es más, todos los que no hablan griego, porque para ellos el idioma griego es el idioma más elevado. Todos los demás hablaban son bárbaros, ¿ves? De ahí viene la palabra. Ellos se veían entonces como los más avanzados. Eran tan avanzados los griegos en su tiempo, realmente eran bastante inteligentes, no vamos a negarle tal cosa. Y eran tan educados, la sociedad griega era tan educada que los esclavos, escuchen bien, los esclavos griegos sabían más que muchos dueños y señores de otros grupos que no eran griegos. En el caso, cuando los romanos tomaron control de aquella región, los romanos tomaron los esclavos griegos y los utilizaban como tutores y como maestros en sus casas y en sus hogares. El esclavo, la posición más baja en la sociedad, tenía un alto nivel de conocimiento en todos los aspectos de lectura y de literatura y filosofía. Así que los griegos pensaban que la mente realmente era la solución a sus problemas, pero Pablo aquí les dice, no es la solución al problema, es la causa de todos tus problemas, es tu mente. Porque tu mente está corrompida por el pecado. Y no es que no tenían capacidad de pensar, no es que no tenían inteligencia. Al contrario, nosotros conocemos muchas personas que son muy inteligentes, que tienen la capacidad de producir unas obras de literatura, de arte, etcétera, etcétera, que son grandísimas y tremendas, son increíbles. El hombre no es que tenga una discapacidad intelectual que lo hace tonto y no puede calcular cuánto es 2 más 2. Nosotros sabemos que como hombre, como humanidad, hemos llegado a alcanzar mucho conocimiento y hemos logrado desarrollar muchas áreas de la ciencia. No es que no tengamos tal cosa. El problema, mi amado hermano, de la mente es que aquel que está sin Cristo, el problema de la mente que no tiene a Cristo, del que no cree en el Señor, no puede comprender, no puede procesar las cosas espirituales, no puede conocer a Dios. Y es más, se revela en contra del conocimiento de Dios. Pablo le dice aquí en esta porción, el problema es uno de la mente, es interno. Es interno. ¿Por qué? Porque el corazón y la mente del ser humano está constantemente dirigiéndose hacia el mal. Es de ahí donde surgen todo lo malo. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina. ¿Se recuerdan? Porque los judíos tenían mucho problema con la comida. No comas aquello, no comas lo otro. ¡Ay! Se comió eso, se contaminó. No, el Señor dice, y el Señor es bien claro, me encanta cuando el Señor habla a veces, él habla con una forma tan cortante y clara. Y él dice, no, miren, lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, eso baja, se procesa y eventualmente cae en la letrina, eso no contamina a nadie. Lo que contamina al hombre, dice el Señor, es lo que sale de su interior. Que de ahí donde salen todos los pecados, las envidias, los homicidios, los celos, las contiendas, todas esas cosas, salen del interior del hombre. Así que el problema es uno, ¿qué? Interno. Es uno de la mente y el corazón. Dicho de paso, debo hacer una aclaración. Nosotros por lo general pensamos, cuando hablamos de mente, pensamos en intelecto. La mente, intelecto. Y corazón lo relacionamos ¿con qué? Con las emociones, ¿verdad que sí? El corazón, las emociones. En el contexto judío no era así. El corazón es la fuente de los pensamientos para él.
corazón es la fuente de los pensamientos para ellos. Son la misma cosa. Mira cómo dice, y digo eso porque en Génesis capítulo 6, verso 5. ¿Ustedes recuerdan en Génesis 6 qué ocurrió allí? El Señor vio la humanidad y vio que estaba toda corrompida. Y dijo, bueno, vamos a tener que hacer algo por esto, vamos a destruirla porque esta humanidad, mira cómo está. Y escogió a un hombre de nombre Noé, le dijo, hazte un arca, corta madera, hazla así, está las medidas, métete adentro que viene un diluvio, voy a coger la tierra entera, la voy a destruir. Salvó a Noé y su familia. Cuando Dios vio la maldad del hombre, mira lo que dice Génesis 6:5, hay una porción muy interesante ahí, que realmente describe la condición del hombre. Mira, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Tú lo ves ahí? Dice, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Ahí está la descripción más clara de la condición del hombre sin Cristo. Su mente está atada al mal. No puede hacer otra cosa que solamente pensar e intencionar las cosas que son malas. ¿Okay? Pablo nos describe ahora la condición de la mente en varias maneras. Número 1, dice que es una mente vana. Una mente vana. No andéis como andan los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir vano? Bueno, simple y sencillamente en este caso la palabra quiere decir algo que no sirve, que no funciona o que es incapaz de producir los resultados deseables. ¿Ok? Una vez más, no estoy queriendo decir que la mente del hombre no puede producir grandes obras de arte, de literatura o de ciencia, porque claramente el hombre ha sido capaz de tales cosas. En este caso estamos hablando que es incapaz de producir un bien espiritual. Una mente vana, o como me gusta la versión en inglés, dice inútil. Inútil. Es una mente que siempre está pensando, que siempre está guiada por aquellas cosas que no tienen valor eterno. El pensamiento espiritual del no creyente está vacío, vano y no tiene substancia. Sus metas son egoístas, busca solamente acumular aquello que es temporero y encuentra satisfacción en aquellas cosas que eventualmente traen su destrucción. Esa es la mente vana del hombre, inútil del hombre sin Cristo, que todo lo que quiere y desea es aquello que lo destruye. No tienen capacidad de valorar lo espiritual y lo eterno. No pueden apreciar la gloria de Dios. Y se centra solamente en sus propios deseos egoístas. ¿Okay? El pastor John MacArthur dice, debido a que el pecado del hombre fluye de su mente reprobada, la transformación entonces a la hora de la conversión debe comenzar en la mente. El cristianismo es cognitivo antes de ser experiencial. ¿Qué quiere decir eso? El cristianismo comienza con la mente. Cognitivo quiere decir de la mente. Antes de ser una experiencia en nuestra vida, primeramente es un cambio de la forma de pensar y ver las cosas. Es nuestro pensamiento lo que nos hace considerar el Evangelio y nuestro pensamiento que nos hace creer los hechos históricos y las verdades espirituales del Evangelio y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es por eso que el primer paso en el arrepentimiento es un cambio de opinión sobre uno mismo, sobre la condición espiritual de uno y sobre quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Por eso es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿a dónde lo predicamos primeramente? A la mente. Es convencer, es hablar las verdades de Dios para que la persona cambie de opinión y de entendimiento. Una mente que no tiene a Cristo es una mente fútil, inútil y vana. No puede producir verdades o cosas buenas espiritualmente hablando. Ay, pastor, pero no es más. Todas las cosas buenas que el hombre ha hecho, claro que sí, pero todo de eso se acaba. No tiene valor eterno. El hombre no piensa nunca nada en lo eterno, solamente piensa en lo terrenal. La mente puesta en las cosas vanas de la tierra. También es una mente que es ignorante de Dios y de la verdad de Dios. Mire el verso 18 conmigo. Nos dice que el entendimiento fue entenebrecido, dice, entenebrecidos es su entendimiento, excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón.
Su mente no solamente es vana e inútil, sino que es ignorante de Dios. Nosotros vivimos en un mundo que toma mucho orgullo del gran conocimiento que ha podido adquirir. Vivimos en una sociedad que se goza mucho. Bueno, nosotros hemos logrado pusimos un hombre en la luna. Hemos hecho rascacielos. Podemos volar por los aires. Claramente nosotros sabemos una vez más que esas cosas son dignas de admiración. Yo me sorprendo cada vez que me monto un avión de cómo es que esta cosa puede levantarse y flotar. Realmente es un gran logro de la ingeniería y la mecánica, tal cosa, ¿verdad? Pero la mente sin Cristo solamente una vez más puede producir cosas que se terminan. No tiene el conocimiento verdadero, no tiene el conocimiento que realmente cuenta, que es el conocimiento del Señor. Están en una oscuridad espiritual y están separados de la vida que solamente se encuentra en Dios. Esta forma de ser, esta posición que nosotros hemos heredado como hombre, que ha venido desde Adán, no solamente es una posición, mi amado hermano, que nosotros la heredamos y estamos en esa condición, sino que también es una que el hombre por naturaleza, con toda su voluntad, quiere estar en ella. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted le da a escoger, por naturaleza, el hombre siempre va a escoger aquello que es contra Dios. El hombre no sabe escoger lo bueno. El hombre no puede hacer lo bueno. El hombre siempre escoge aquello que va en contra del conocimiento de Dios y voluntariamente escoge permanecer ahí. Mira, el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 1, no lo voy a leer porque el tiempo avanza, pero si usted lee Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, usted va a darse cuenta que el apóstol Pablo nos introduce ahí a la verdad y a la realidad de la ira de Dios. Dice que la ira de Dios es revelada del cielo con todos los hombres que hacen injusticias y pecan en contra de Dios. Y dice el apóstol Pablo que ellos no tienen excusa ninguna porque lo que se conoce de Dios le ha sido revelado. Pero ¿qué ha hecho el hombre? En vez de reconocer a Dios y darle gracias a Dios, dice que ha escogido hacer lo contrario. Y en vez de adorar a Dios, adoran a la criatura. En vez de adorar al Creador, adoran a la criatura. Y en vez de reconocerlo a Él por quién es Él, lo ignoran. ¿Sabe qué? Eso es lo que yo le llamo ignorancia voluntaria. ¿Sabe por qué digo eso, verdad? Porque si usted ya se le ha mostrado la evidencia de algo y usted continúa en la dureza de su corazón diciendo que no, pues ahora ya usted es ignorante de manera voluntaria. Una cosa es que usted sea ignorante porque usted realmente no conoce. Okay, bueno, y no se sienta mal cuando digo que usted sea ignorante, porque todos somos ignorantes de alguna manera, de alguna forma u otra, ¿verdad? Porque usted no lo sabe todo. No, el término ignorante quiere decir solamente que usted no conoce algo. Usted me viene a preguntar a mí acerca de la ingeniería de bombas. No me pregunte, yo no conozco nada de eso. Soy ignorante respecto a eso, ¿ok? Otros lo saben, yo no. Ahora, en el caso del hombre, no puede reclamar una ignorancia de víctima. Decir, no, es que nunca se me ha dicho. La palabra dice que Dios ha revelado al hombre su gloria y su poder, y el hombre aún escoge así permanecer en la condición de ignorancia. Niega la existencia de Dios cuando es claramente, en su corazón está claramente revelado, en su mente está claramente revelado la realidad de que Dios es el creador de todas las cosas. Por eso le digo que esa es una ignorancia voluntaria, porque quieren estar ahí. No solamente son ignorantes de Dios, mira como Pablo dice, tienen el entendimiento entenebrecido, sino que son espiritualmente y moralmente insensibles. Y ellos llegando, verso 19, y ellos habiendo llegado a ser insensibles. Y la palabra insensible, permítame parar un segundo para tratar de escribírsela. Habla de la pérdida de vergüenza. No sé si ustedes, bueno, en nuestros países tenemos el refrán, la forma de decir, yo en Puerto Rico lo decimos. Mira qué sinvergüenza ese. ¿Usted lo ha escuchado, verdad? Qué sinvergüenza. O sea, quiere decir que hizo algo o hace algo que usted dice, pero mira,
¿qué le pasa a esa persona? ¿Cómo va a actuar, a hablar de esa manera? Que sinvergüenza es él o ella. Y esa es la palabra, insensible, y tiene que ver con que se ha endurecido hasta tal punto que ya no siente. No siente. Mira lo que dice el verso 18, que está entenebrecido y que hay dureza en su corazón. El corazón es uno de piedra, tan duro como la roca. Y por esta razón están excluidos de la vida que hay en Dios, porque son ignorantes, su corazón, su mente está en tinieblas y su corazón está duro, duro. Y por tal razón, al final del día, no puede sentir. No siente, es insensible. Déjeme pintarlo de esta manera, para que quizás ustedes puedan entenderlo un poco. Yo siempre me digo a ustedes, después que termino de tocar, no siempre, pero algunas veces después que termino de tocar la guitarra, siempre de forma jocosa quizás les digo, ay, como me duelen los dedos. ¿Verdad? Porque como no la toco la guitarra constantemente, no estoy todos los días con la guitarra en la mano, pues los dedos comienzan a dolerme. Ahora, si yo fuera a tocarla todo el tiempo, 6 horas, 8 horas al día, como muchos músicos profesionales hacen. Usted quiere ser un músico profesional, son horas largas que tiene que pasar con el instrumento en su mano, sin ponerlo en el suelo. Un guitarrista profesional que hay, yo he visto algunos de ellos que esos son increíbles, me encanta escucharlos. Con una guitarra suena como si son 3. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que pueda tocar tanta pieza musical tan bella? Y es porque la práctica lo ha llevado a ese nivel de perfección. Llega un punto entonces en que sus dedos, las puntitas de los dedos, pierden la sensibilidad. Y ya no le duele. No le duele. Porque ya puede pisar esa cuerda y ya le han salido lo que nosotros llamamos callos. Ya se han encallecido sus dedos. Y llega al nivel en el cual él puede tocar 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas. Puede dar un concierto entero y su mano sigue lo más bien. Yo toco aquí 15 minutos con ustedes, 20 minutos en el devocional y cuando termino me duele la mano. Y es por la falta de práctica. Y esa es una forma de ilustrar lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. La insensibilidad es que ya ha llegado a un nivel de endurecimiento que ya no siente nada. La palabra en inglés callous, que quiere decir se ha encallecido. Le han salido callos ya en su mente, le han salido callos ya en su conciencia y ahora el pecado no le afecta. No siente dolor. No siente ahora vergüenza, no siente ahora pena por el pecado que hace, se le hace fácil. Ahora se hace bien fácil pecar. Entre más las personas continúan el pecado, más continúan apartándose de la vida de Dios. Se hacen más apáticos, más insensibles acerca de las cosas espirituales y morales. Rechaza los estándares de justicia de Dios, no les importa las consecuencias que puedan recibir por ellos y actúan de manera constante. No solamente eso, sino que prefieren estar ahí, prefieren estar en esa condición antes de admitir que están mal. Se han endurecido y son tan insensibles hasta el punto que escogen permanecer ahí. Y el pecado ya no les molesta. En vez de sentir vergüenza por su condición pecaminosa, muchos de ellos hoy día sienten, debo decir, orgullo. Hay gente que hoy día por el pecado se enorgullece. Miren, no tiene que ir tan lejos. Vamos a examinar la sociedad en que nosotros vivimos hoy día. El libertinaje sexual en la sociedad que nosotros vivimos hoy día es increíble. Increíble. Y la gente no le molesta. Ya la gente hoy ni se ofenden. Ni se ofenden. Aquí, gracias a Dios, que nuestra sociedad en Estados Unidos como que todavía está peleando con eso, como que está teniendo problemas con eso. Pero ustedes van a Europa, hay países europeos, mi amado hermano, que hacen las paradas de orgullo homosexual y lo demás, en donde la gente anda por las calles casi desnudos y vestidos con unas vestimentas que usted dice, pero ¿qué es eso? Y la sociedad los mira y ya no sienten vergüenza. Ya lo que antes era vergonzoso, ya hoy es como tan natural. Y no solamente tan natural, sino que es aplaudido por la gente.
Mira lo que dice Pablo en Romanos 1:32. Ahí ese es el fin de todo eso que él viene diciendo acerca de la sociedad, de cómo cuando comienzan negando a Dios y van de una a otra, a otra, a otra, bajando por una escalinata que desciende a un nivel de maldad y de pecado más y más grande cada vez. Y al final de la escalinata, dice Pablo, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¡Qué bueno! Es más, ¿sabe qué? En la sociedad hoy día se le aplaude a una persona decir, soy homosexual, soy lesbiana, soy aquello, lo otro. Pero usted decir, yo soy un creyente que ama a Dios y ama a su familia, eso no se aplaude hoy día. Eso no se aplaude hoy día. Hoy apuntan. Porque la condición de la mente entenebrecida del hombre lo lleva a un nivel, mi amado hermano, en la cual no siente ningún tipo de vergüenza por el pecado. Y lo que lleva ahora, lo próximo que sigue, es que llega a un nivel, mi amado hermano, de desenfreno personal en su vida, en donde todo lo que hace es basado en los deseos carnales de su corazón. Pablo aquí nos apunta a la realidad que es inevitable de todas las cosas que ha dicho anteriormente. La mente vana, la mente inútil, que es ignorante a la verdad de Dios, que es insensible al pecado, que está apartada de Dios, que no conoce a Dios, prosigue ahora a simple y sencillamente entregarse de manera completa y entera a los deseos de su carne. Mira lo que dice el resto del verso 19. Que habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. El contexto quizás nos indica, o la forma en que Pablo escribe, nos indica que primordialmente está refiriéndose a pecado de estilo sexual. Pero si usted examina claramente, porque dice impurezas, se entregaron a la sensualidad, pero si usted examina el texto, usted va a darse cuenta que el centro, el núcleo, la base del texto es la realidad de que el hombre actúa bajo la fuerza de su propio egoísmo, egocentrismo. Mira la palabra ahí, dice para cometer con avidez, avidez. ¿Usted sabe lo que la palabra avidez quiere decir? No es muy buena para usarla en este contexto porque no es lo que quiere. Avidez quiere decir pronto hacer algo. Una persona ávida es una persona que es rápido. Y es una buena característica, ese de paso. Por ejemplo, yo quisiera a veces que mi hijo fuera más ávido cuando yo le digo, te toca recoger tu cuarto. Sé ávido, hijo mío, en hacer lo que te estoy diciendo. O sea, pronto, dispuesto a ir a hacerlo. Es una característica buena en ciertos contextos. Aquí Pablo, por supuesto, está hablando de la pronteza que el hombre sin Cristo decide ir y pecar. Pero la palabra que está detrás de esta en el griego original no es tanto pronteza en hacerlo, el querer a la rapidez con que se hace, sino, y me gusta más la palabra en inglés, es el egoísmo. Habla de ser avaro. La palabra en inglés, la versión inglesa, si usted lee la versión inglesa, dice greediness. Greediness, que es avaricia y egoísmo. Es lo que define ahora. Yo creo que esa es la actitud con la cual el verso explica lo que el hombre hace. Sí, se entregan a la sensualidad para cometer todo tipo de impureza, pero lo que empuja la acción es la avaricia y el egoísmo de la persona. Es la fuerza detrás del pecado. ¿Sabe qué? Y esa es la realidad con todo. No importa cuál pecado usted esté hablando. Con todos los pecados, la realidad es que lo que está detrás del pecado, lo que dicta el pecado, es nuestro ego. Nuestro deseo por tener nosotros ahora todo lo que queremos. Yo quiero, yo necesito, yo tengo que tenerlo. Es la forma de pensar de la carne y del mundo. Yo. Ese es el problema que ocurrió, escuche bien, desde el principio de la creación allá en Génesis 3, cuando la serpiente viene a hablar a la mujer, y usted sabe muy bien lo que ocurrió, ¿verdad? Que Dios ha dicho, no, Dios no ha dicho. Y la mujer dice que vio que el fruto era deseable. Lo deseó para sí. La avaricia y el egoísmo.
de la persona. Surge en nuestro corazón. Es más, miren, le voy a decir la realidad. Seamos honestos. Cuando nosotros, aún como creyentes, examinamos nuestras vidas en los momentos de bajeza espiritual que muchas veces llegan, sabremos lo siguiente, que es nuestro egoísmo y avaricia lo que nos lleva a caer en ese lugar. Yo me convierto en el ídolo de mi corazón. El jueves hablábamos de esto en el estudio bíblico, le decía a los hermanos de guardarnos de nosotros mismos y guardarnos de los ídolos de nuestro corazón. Y muchas veces nosotros comenzamos a hablar de los ídolos del corazón y inmediatamente hablamos de el ídolo de esto, el ídolo de lo otro, el ídolo del dinero, el ídolo de cosas materiales, ¿verdad? El ídolo de lo que sea. Y les decía a los hermanos, ¿sabe qué es una forma errónea de verlo? Sí tenemos ídolos en nuestros corazones de cosas materiales, pero es porque primeramente somos ídolos de nosotros mismos. Primeramente es el yo que reina en mi corazón. Es mi ego, mi egocentrismo y mi avaricia que reina suprema en mi vida. En vez de reinar Cristo, reino yo. Y entonces cuando eso ocurre, ¿sabe lo que termina pasando? Entonces pues surgen todas otras cosas. Pero es el deseo, es la concupiscencia, es el deseo profundo que hay dentro de nosotros, como dice Santiago capítulo 1, verso 14, que cada uno de nosotros es tentado y seducido por su propia pasión, por sus propios deseos. La Reina Valera 60 dice, por su propia concupiscencia. La tentación viene de adentro, de lo que yo deseo. ¿Ve? Y esa es la forma de vida del mundo. Esa es la forma de vida que nosotros, escuchen bien hermano, teníamos. Nosotros teníamos esa forma de ser. Nosotros teníamos esa forma de actuar. Nosotros teníamos esa forma de pensar. Nosotros teníamos esa forma de hablar. Vivíamos para nosotros y para nosotros nada más. Pero ahora, mi amado hermano, ya no es así con el creyente. Ahora, en Cristo, y con esto voy ya a concluir, que el tiempo se me ha agotado, tenemos, por así decirlo, una barrera que nos divide. Este le llamo el factor divisorio ahora. Cristo nos ha separado para sí. Cristo, por así decirlo, es la barrera que nos separa a nosotros del mundo y nos saca de ahí. Y por eso Pablo dice, ya nosotros no somos así. Sí, nosotros tenemos una mente inútil y vana, llena de pensamientos que no tienen ningún valor espiritual y eterno. Sí, vivíamos de acuerdo a los deseos de nuestra carne, dándole rienda suelta a los deseos que nosotros teníamos, siendo seducidos por nuestras propias pasiones, dándonos a nosotros, entregándonos al pecado, pero en Cristo, y me encanta ahora el verso número 20, y con él voy a terminar, hay algo diferente. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo a esta manera. Nosotros no hemos aprendido a Cristo de esa manera. Cristo es completamente opuesto a todo lo que hemos venido hablando en los últimos 45 minutos. Cristo es opuesto a la vanidad de la mente. Cristo es opuesto a la ignorancia de Dios. Cristo es opuesto a los deseos carnales de nuestro ser espiritual, de nuestra mente. Cristo es opuesto a la dureza del corazón. Cristo es opuesto a la ignorancia de la verdad de Dios. Cristo es opuesto a la insensibilidad por el pecado. ¿Okay? ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo. Cuando usted viene a Cristo, el momento que usted se convierte al Señor, el momento que Dios lo salva, lo que antes a usted le agradaba, lo deja de agradar. Yo le he explicado esto a ustedes y yo sé que la imagen es un poco ruda, pero permítanme decírsela como quiera. Coge un cerdo y lo lleva a comer y él con gusto se come todos los desperdicios que usted le echa, ¿verdad? Y usted como ser humano, usted dice, uff, qué olor tan horrible. Usted sabe que ellos comen de todo lo que se vacía de la tienda, que lo tiran y lo pudren y ahí lo tiran todo. Y ellos van allí, los más gozosos, se bañan en el lodo, se comen toda la basura y ellos los más contentos allí. Por el momento, si usted fuera a tomar ese cerdo y usted lo transforma en un hombre y le da a la mente el cuerpo de un hombre, la forma de pensar de un hombre, ahora es en el instante en que él pasa por esa transformación. Lo que en un momento le era deseable, ahora le provoca asco. No lo quiere. Eso es ser sensible al pecado, ¿ok? Ahora en Cristo nosotros nos hemos aprendido de esa manera, mi amado hermano. En Cristo nosotros hemos sido separados para Él. Y Cristo, miren, se convierte en nuestro ejemplo.
nuestro ejemplo, es nuestro estándar de comportamiento. En Cristo nosotros sabemos cómo debemos actuar. En Cristo nosotros ahora tenemos el ejemplo de cómo debemos llevar nuestra vida de creyente. Si usted quiere saber cómo usted debe ser como creyente, no mire más allá de Cristo, por favor. Él es el ejemplo. No me mire a mí, aunque yo como pastor debo darle buen ejemplo a ustedes. Es Cristo realmente el ejemplo primordial de nuestra vida. Él lo dijo claramente: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Cristo es nuestro ejemplo de santidad. Él estuvo con los no creyentes, Él estuvo con los pecadores, pero nunca se convirtió en uno de ellos. Él nunca permitió que el pecado que estaba alrededor de Él lo afectara dentro de su ser. Él es nuestro ejemplo de humildad. Él fue humilde y humilde hasta la muerte, mi amado hermano. Es nuestro ejemplo de obediencia. Él obedeció al Padre, aunque una vez más lo llevó hasta el nivel de la muerte. No estaba para hacer su voluntad. Él lo dijo en muchas ocasiones: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo es nuestro ejemplo de sufrimiento. A nosotros le huimos al sufrimiento. Eso no nos gusta. Corriendo. No me gusta sufrir. Sin saber nosotros que Dios utiliza el sufrimiento para nuestro crecimiento en nuestra vida. Cristo es nuestro ejemplo de amor. Y podría seguir dando, nos amó perfectamente hasta la muerte. Podría seguir dando una cosa tras la otra, una cosa tras la otra. Él es nuestro ejemplo y Él es completamente opuesto a todas las cosas que ya hemos dicho en esta mañana, que es la condición en la que vive el hombre sin Cristo. Ahora, cierro con este pensamiento. Le prometo que esto es lo último. Cierro con este pensamiento. Escuche bien. Nuestra vida cristiana de obediencia al Señor debe ser el resultado inevitable de nuestra fe en Cristo. O sea, si yo he venido a creer en el Señor, si yo lo reconozco como el Rey y Señor de mi vida y lo amo de esa manera y tengo fe en Él, eso debe llevarme inevitablemente a una vida de obediencia. ¿Okay? James Montgomery Boyce escribe lo siguiente en su comentario a los Efesios. Los cristianos deben vivir una vida santa, no solo porque la moralidad es buena en sí misma, aunque sí lo es, o porque promueve la felicidad o el éxito o cualquier otra cosa, aunque lo hace, sino por lo que Dios ha hecho. Debido a lo que creemos acerca de las acciones de Dios hacia nosotros a través de Jesucristo, debemos vivir como Dios quiere y requiere que vivamos. Montgomery Boyce continúa citando ahora a Martin Lloyd Jones y dice: Lloyd Jones dice, nuestra conducta siempre debe ser para nosotros algo que es inevitable en vista de lo que creemos. Si mi vida cristiana no es completamente inevitable para mí, si siempre estoy luchando contra ella y luchando e intentando salir de ella y preguntándome por qué es tan difícil y estrecha, si me encuentro envidiando a la gente que todavía está en el mundo, hay algo radicalmente malo en mi vida cristiana. ¿Entendieron lo que acabo de decir? El punto es este: debe haber un deseo en nuestra vida de agradar al Señor. Y mi deseo es constantemente estar al otro lado. Como dicen por ahí, siempre el pasto se ve más verde al otro lado de la verja. Si ese es lo que yo pienso de la vida cristiana, si yo lo veo aquí como un desierto árido y seco, no tengo nada de gozo aquí, pero allá en el mundo están todas las cosas lindas que yo amo y deseo. Si esa es la forma en que yo lo veo, examinémonos, porque hay algo claramente que está mal con nuestra vida y nuestras prioridades en el Señor. ¿Okay? Este es el mandamiento del Señor para nuestras vidas en esta mañana. Y como le dije, no voy a poder terminarlo. Ya hemos visto, por así decirlo, lo que éramos y lo que Dios no quiere que seamos. La próxima ocasión vamos a ver lo que Dios quiere que seamos, y quiere Él que nos vistamos ahora del nuevo hombre y que nos renovemos internamente en el Señor. Pero para eso tenemos que esperar a la próxima ocasión. Amén. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias. Esta mañana tú, con
tu palabra nos has exhortado. Quizás con palabras fuertes, quizás con palabras serias, quizás con una lista de mandatos, Señor, confrontativos. Oh Señor, pero te rogamos y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a humildemente a recibir lo que tu palabra nos ha dado en esta mañana. Que aprendamos a ser obedientes a la misma. Ayúdanos y enséñanos, por favor, Dios, a que podamos entender esto y aprender a dejar de actuar, de pensar y de comportarnos, de hablar como aquellos que no te aman lo hacen. Enséñanos a ser diferentes. Enséñanos a seguir el ejemplo de Cristo. Enséñanos a seguir el camino que Él ya nos ha puesto adelante a andar. Que nuestra fe en Él sea lo que nos guíe hacia ti, a toda santidad, toda humildad y entrega constante a tu voluntad, oh Dios. Como iglesia te ruego y te suplico, Señor, por cada hermano, que por favor nos enseñes, nos comprometas más contigo, oh Dios, a que nosotros seamos fieles a ti en todo. Por Jesús, tu amado Hijo, oro estas cosas. Amén.